Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda Carlos de Fren, su amigo y hermano en Jesucristo, predicador católico. En este día miércoles estamos compartiendo con ustedes la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida, como nos dice allá en el Salmo 119, versículos 105. En este día que el Señor nos regala, vamos a estar leyendo y reflexionando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. Mujer, qué grande es tu fe. Les invito a todos mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo para que saquen sus Biblias y busquen el Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo, del Paráclito, del Espíritu de la verdad, el que nos va a llevar hasta la verdad plena para que nos ayude a discernir, a comprender la palabra de Dios que vamos a leer como palabra viva y eficaz que es en realidad. Empezamos este compartir de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia. Danos inteligencia para poder comprender la palabra del Señor que vamos a leer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo me ha enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió de rodillas: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra de el Señor, que es viva y eficaz y penetra hasta nuestros tuétanos, como nos dice allá en Hebreos 4:12. Vamos a reflexionar la lectura del Santo Evangelio que acabamos de leer, del Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28, para ver cuál es el mensaje que el Señor nos está hablando a ti y a mí, y a qué nos está invitando a través de su palabra en este día miércoles. En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró al país de Tiro y Sidón.
Entonces, una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle. Aquí vemos que una mujer sale de esos lugares y se pone a gritarle a Jesús. ¿Por qué? Porque ella comprendía quién era Jesús, porque ella tenía fe en Jesucristo y ella sabía que para él nada era imposible. A ver, mi querido hermano y hermana que me está escuchando en este momento, ¿cómo está tu fe en este día? En estos tiempos. De la misma manera que esta mujer cananea, tú y yo, ¿será que creemos que Jesús todo lo puede y que a Él le clamamos nuestros problemas, nuestras situaciones y le gritamos, Señor, ayúdame? ¿O será que nos vamos y nos refugiamos detrás de otras personas, detrás de cosas, haciéndolos ídolos en nuestra vida y apartando nuestra fe de nuestro Señor Jesucristo? En este día podemos analizar eso en tu vida y en la mía, queridos hermanos y hermanas, para ver cómo está nuestra fe. ¿Creemos nosotros que todo es posible para Dios? Allá en Lucas 1:37 dice, para Dios nada es imposible. Pero a veces ustedes y yo proclamamos y profesamos eso solamente de labios para afuera. Pero por dentro de nuestro corazón surgen dudas. ¿Recuerdan ayer el evangelio del día de ayer? Del evangelio según San Mateo, capítulo 14, cuando del versículo, déjame ver exactamente, allá cuando Pedro ve a Jesús, cuando los discípulos ven a Jesús que viene caminando sobre el agua, Pedro le dice, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua, y Jesús se lo permite, allá en San Mateo 14 del 23 en adelante. Pero ahí surgió una duda en Pedro y por eso él empezaba a hundirse. En este día vemos algo muy diferente. Una mujer que no era de Israel, una mujer que era de Caná, cananea, se acerca a Jesús gritándola porque su hija padecía un tormento de un demonio muy malo. Ella en su corazón y en su mente, ella sabía que Él la puede curar, Él la puede liberar de ese mal espíritu. ¿Qué nos dice esto a ti y a mí? Una vez más, como ya habíamos mencionado, para que ustedes y yo tengamos esa fe firme en Jesucristo y nuestra mirada puesta en Él y no en la tecnología, en la ciencia, en lo que el mundo nos ofrece, que es pasajero. Sino Jesús es eterno. Él escucha nuestros clamores, mira nuestras necesidades. Lo que Él quiere es que ustedes y yo confiemos en Él. En el momento que ustedes y yo empezamos a dudar, empezamos a pensar, ¿será que Jesús me hace este milagro o no? Como allá en San Mateo 14:30, cuando Pedro duda y se empieza a hundir, y dice, Señor, sálvame. Y luego Jesús le dice, hombre de poca fe. La invitación para ustedes y para mí en este día de confiar plenamente en el Señor. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle. ¿Qué le gritaba a ella? Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Ella sabía quién era y confiaba en Él. Por eso cuando tú y yo le pedimos a nuestro Señor Jesucristo, debemos de saber, comprender, sentir a quiénes nos estamos dirigiendo y saber que para Él todo es posible. Allá en San Mateo 7:7, ¿recuerdan? Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta, con confianza. Seguimos. Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David, mi hija tiene un demonio muy malo. A la hija de ella
le atormentaba un demonio muy malo. ¿Y cómo están nuestras vidas de hoy en día? Hay diferentes espíritus malignos allá en Efesios 6:12. Dice que nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra espíritus del maligno. Y a la hija de esta mujer cananea le atormentaba un demonio muy malo. Estamos hoy en día ustedes y yo en paz con Dios. ¿No será que también hay algo que nos atormenta, algo en la conciencia, y necesitamos acercarnos al sacramento de la confesión para quitarnos de nuestra alma toda esa mugre de pecado y estar con un corazón puro y limpio para que la palabra de Dios venga, sea sembrada en nuestro corazón y así podamos dar mucho fruto, como dice allá en San Juan 15:16, un fruto que dure? Examinémonos hoy eso, mis queridos hermanos y hermanas, a ver si no hay algo que a nosotros nos está preocupando, nos está incomodando, nos está atormentando. Acerquémonos al Señor como aquella mujer cananea con confianza, sabiendo que para Él todo es posible, sabiendo a quién nos estamos dirigiendo. Él no la respondió nada. Entonces los discípulos se acercaron a decirle: atiéndela, que viene detrás gritando. Esto me recuerda ya en Números 21, versículos 7 y 8, cuando Moisés intercede por el pueblo que había renegado contra Dios y contra Moisés. Ahí Moisés intercedió por ellos, y Dios le dijo a Moisés qué tenía que hacer para que la gente no siga muriendo. Aquí dice, él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: atiéndela, que viene detrás gritando. Entonces aquí vemos que también hay personas intercesoras que ayudan a pedir a Jesús, así como los discípulos: atiéndela, porque viene detrás gritando, buscando de Jesús. Allá en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice que es necesario orar los unos por los otros. En tus oraciones, cuando tú oras, cuando yo oro, ¿pedimos por los demás o pedimos solamente por nosotros mismos? Señor, bendíceme una casa a mí, bendíceme un carro a mí, bendíceme dinero a mí, bendíceme esto a mí, y por lo demás no importa. No, también debemos de aprender a pedir y rogar por toda nuestra familia, por nuestros seres queridos, por el mundo entero, en especial por los más necesitados y por los más alejados de Dios. Ella no era del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, era cananea. Sin embargo, los discípulos le dicen: Señor, atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó: solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Y era cananea, recuerden. Ella los alcanzó. Entonces ella tenía una fe tan grande en Jesús que luego va a suceder algo muy interesante. Vamos a poner mucha atención, por favor. Ella los alcanzó. Ella venía gritando detrás de ellos, ¿recuerdan? Y Jesús él siguió y ella los alcanzó. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que hay que ser en la vida perseverantes, que no hay que darse por vencidos, que no hay que desmayar, que hay que seguir a pesar de los problemas. Ella tenía una hija que tenía un demonio que la atormentaba y Jesús no le hizo caso al inicio, recuerden. Él dijo: a mí solo me ha enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella no dijo: has puesto que soy cananea, él ha enviado a las ovejas descarriadas de Israel, entonces voy para atrás, mi hija que se muera, ¿qué voy a hacer? No, ella muestra una actitud de perseverancia, de seguir, de perseverar, porque sabía a quién se estaba dirigiendo,
sabía quién era Jesús. Ella los alcanzó y se postró ante él. Miren esa actitud de humildad. Ella los alcanzó y se postró ante él. Se postró. Y a veces ustedes y yo ni siquiera nos arrodillamos al momento de la consagración en la Eucaristía. Bueno, aunque pueda haber alguna persona que tenga problemas de las piernas, Dios lo sabe. Pero hay mucha gente que yo he visto que por mala educación o por orgullo no se arrodillan ante el Rey de Reyes cuando está presente en cuerpo, sangre, divinidad en la Santa Eucaristía. Ella muestra un gesto de humildad. Ella los alcanzó y se postró ante él. Como tú y yo le pedimos a Jesucristo, examinémonos. Vamos al Santísimo, estamos postrados ante él, presentándole nuestra vida, nuestra situación, nuestros problemas, agradeciéndole por sus bendiciones, o simplemente somos orgullositos que no nos gusta postrarnos ante él porque me va a ver Petronilo o Pánfilo. No, mis queridos hermanos, hay que pedirle al Señor que si hay orgullo en nuestro corazón, saque. Por allá en la Biblia nos dice que el orgullo es veneno para el corazón. Aquí la mujer, primeramente, muestra fe, convicción. Ella muestra fe en Jesucristo. Luego, humildad. No, primero fe, luego perseverancia, luego humildad. Ella los alcanzó, se postró ante él y le pidió de rodillas. ¿Tú le pides a Jesús de rodillas? Señor, socórreme. Señor, socórreme. Eso debemos de aprender ustedes y yo cuando tenemos problemas en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestro país. Ir al Señor, presentarle nuestra vida, nuestros problemas y decirle, Señor, socórreme. Pero de hoy en día hay mucha gente que van a muchos lados queriendo solucionar sus problemas, menos a Jesucristo, que es el dueño del cielo y de la tierra. Muy importante. Hay gente que andan creyendo por ahí en fantasías, en vanas palabrerías, en brujerías, en contras, que es que para no tener problemas, que es que para evitar los enemigos, que es que para esto, que para el otro, y menos van a Jesucristo. Mas ustedes y yo, mis queridos hermanos y hermanas, que hoy tenemos la oportunidad de escuchar, de sentir la palabra del Señor, de escuchar su mensaje, de ver lo que Él nos dice, debemos de tener esa actitud de esa señora. Recuerden, vamos a repasar. Primero, ella creía en Él, luego perseveraba en seguirle, luego que les alcanza se postra ante ellos y muestra esa actitud de humildad. Luego dice, Señor, socórreme. Luego le presenta su problema, Señor, socórreme. Él le contestó, no está bien echar a los perros el pan de los hijos. Pero ella repuso, tiene razón, Señor, pero también los perros comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Miren, ella no decayó al momento que Jesús le dijo, no está bien echar a los perros el pan de los hijos. Eso suena muy duro, ¿verdad? ¿Qué le estaba diciendo Jesús a ella? Pero ella sigue perseverando, sigue creyendo en Él. Ella sabe que Él todo lo puede. Pero ella repuso, tiene razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella decía también, sí, Señor, yo soy pecadora, pero también tú eres rico en misericordia, que esa misericordia, aunque yo sea pecadora, me puede también ayudar a alcanzarme a mí a tener esas bendiciones de ti y ayudar que mi hija sane. Esa era la actitud de ella. Jesús le respondió, mujer,
qué grande es tu fe. Y tu fe y mi fe, ¿cómo está? ¿Pequeña, mediana, grande? Tenemos que pedirle al Señor que fortalezca nuestra fe cada día. Recuerda por allá en el Evangelio, Jesús nos dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, le dijeras a esa montaña, muévete, esa montaña se moverá. Si le dijeras a ese árbol, muévete y plántate en el mar, ese árbol lo haría. Pero ¿cómo está nuestra fe? De hoy en día la fe está escaseando porque hemos puesto nuestra concentración, nuestro corazón en las cosas del mundo, pensando que sin Dios todo lo podemos. Mas recuerden, San Juan 15:5 dice Jesús, apartados de mí, nada pueden hacer, y punto. Jesús la respondió, mujer, qué grande es tu fe. Y aquí le dice Jesús algo muy interesante que ustedes y yo debemos de tener siempre en cuenta. Dice Jesús, que se cumpla lo que deseas. En otra traducción dice que suceda como tú has creído. También allá en San Mateo 8:12, 8:13 dice que suceda como tú has creído. En otras palabras dice Jesús que suceda conforme a cómo está tu fe. Allá en San Mateo 8:13 dice, y dijo Jesús al centurión, anda que te suceda como has creído. Al pedirle, al acercarnos a Jesús, al pedirle a Él, ustedes y yo creemos que Él todo lo puede. Y si lo creemos, entonces, ¿por qué dudamos? Recuerden el mensaje de hoy. Dice el Señor, que se cumpla lo que deseas, que se cumpla lo que has creído, que se cumpla conforme es tu fe. En aquel momento quedó curada su hija. La mujer tuvo fe de manera que su hija quedó curada. ¿Y por qué ustedes y yo a veces no conseguimos un favor del Señor? Porque no creemos en Él firmemente, porque creemos en Él solamente cuando nos va bien, y cuando estamos en mal a veces dudamos, ¿será que Jesús puede? ¿Será que me escucha? Mas nuestra actitud tiene que ser como la actitud de ella. Primero, ella sabe a quién se está dirigiendo, luego es perseverante en seguirle, luego los alcanza y se postra ante Él, y luego le presenta su problema. Y Jesús dice, no está bien de dar el pan de los hijos a los perros. Ella dice, tiene razón, humilde, pero también los perros comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Y Jesús le dice, qué grande es tu fe, que suceda como has creído. Hoy el Señor Jesús te dice a ti y a mí, mi querida hermana y hermano, que suceda como has creído. Pidámosle al Señor que nuestra fe sea cada día más grande, de manera que dice Jesús, de manera que lo que pidamos en el nombre de Jesús, el Padre todo nos lo concederá. Que el Señor les bendiga a ustedes, a mí, a nuestras familias, al mundo entero. Oremos siempre por la paz en el mundo entero, y en especial por todas las personas que han renegado de la fe y se han apartado de Dios. Un abrazo para todos. Me llamo Carlos Dafren, predicador católico. Nos vemos muy pronto.